Bienvenidos a Infodemia. Hoy vamos a ahondar en las medidas sanitarias que se llevaron adelante desde el Gobierno nacional y provincial para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 y, por supuesto, mitigar los impactos económicos, sociales y también y principalmente lo que tiene que ver en cuanto a lo sanitario, ¿no? ¿Qué se hizo desde el Gobierno provincial? ¿Qué se hizo desde el Gobierno nacional? Bueno, hoy en Infodemia vamos a desmenuzar todos estos diferentes aspectos y te vamos a poner en contexto. Para ello, en primer lugar, nosotros tenemos que remontarnos, como siempre, a los tiempos antes del virus, antes de la pandemia, ¿no? A tiempos prepandémicos. Porque desde el Gobierno provincial ya se venía trabajando desde muchísimos años antes del surgimiento y la expansión de este virus, sobre todo en lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria. En principio es importante destacar, resaltar, subrayar, ¿no? Que antes de las llegadas del virus, ya nosotros en la provincia teníamos centros de salud, teníamos hospitales públicos, hospitales de alta complejidad y también centros de atención primaria distribuidos tanto en la ciudad capital como en el interior de la provincia. En cada localidad, en cada pueblo, en donde haya un formoseño, allí está la atención sanitaria y esto se daba desde antes de la llegada del virus. En este sentido, también, por supuesto, que es importante mencionar que no puede haber una obra pública sin inversión estatal. En este sentido, desde el Gobierno de la provincia de Formosa se llevó adelante una importante inversión y no solamente en estos últimos años, sino desde el inicio de lo que tiene que ver con el modelo formoseño en cuanto a mitigar los impactos sociales y sanitarios. Estos centros de salud, por supuesto, que son posibles a partir de la inversión del Estado provincial para la habilitación de la atención domiciliaria y el traslado de pacientes con COVID cuando el virus ya llegó al mundo, al país, a la provincia. También se llevaron adelante medidas que tienen que ver como, por ejemplo, la atención domiciliaria y el traslado de pacientes de COVID y contactos estrechos, ¿no? Así también la habilitación del nuevo sector de internación exclusivo para pacientes COVID-19 en el Hospital Central, por mencionar algunos a grandes rasgos. Entonces, decíamos que desde el Gobierno provincial se hace una inversión por parte del Estado provincial en materia de salud desde antes de la pandemia. Una vez que la pandemia llegó y se instauró, ¿no? En estos tiempos, el Gobierno continuó su accionar. Estas son algunas de las primeras medidas que se llevaron adelante, pero hay muchísimas otras y a grandes rasgos vamos a mencionar en este momento, por ejemplo, el programa de ingreso administrado a la provincia sin afectar tampoco nuestro estatus sanitario, ¿no? Este programa de ingreso administrado ordenado que se llevó adelante en los primeros meses de la pandemia acá en nuestra provincia de Formosa. Otro de los aspectos importantes tiene que ver con los centros de alojamiento preventivo, así como también los test de vigilancia y búsqueda activa de casos. Esto es importante también subrayar porque hay otros lugares, otras provincias en donde estos test de vigilancia no se realizan de manera masiva, no se realizan de manera gratuita, no son de libre acceso para todos. Sin embargo, acá en nuestra provincia de Formosa, también a partir de los grupos, ¿no?, de militantes por la salud y la vida que recorren los barrios, que recorren las casas, también realizando estos hisopados, realizando los test de vigilancia. Esto también es público y es gratuito acá en nuestra provincia de Formosa. Ahora bien, no solamente estas son las únicas medidas, sino que también se implementó un corredor sanitario gratuito a partir del cual ingresaban y egresaban también los camiones de carga a nuestra provincia, ¿no?, de manera administrada, de manera ordenada. Así también la bonificación para el personal de salud y para el personal policial. Recordemos que recientemente el Gobierno de la provincia de Formosa anunció un nuevo bono para el personal policial y para el personal de la salud. Esto no se dio ahora, sino que también se viene llevando desde meses atrás, ¿no? A todos los trabajadores que están en la primera línea reciben esta asistencia económica, no solamente a modo de reconocimiento, sino también para ayudarlos de alguna manera a enfrentar los impactos económicos a raíz de la pandemia. Política de acuerdos de precios. No nos olvidemos que no solamente se está trabajando en materia sanitaria, sino que también la cuestión económica es importante. Y una de las premisas también que se tiene en cuenta desde el Gobierno provincial es cuidar la salud, pero también cuidar el bolsillo de los formoseños. En este sentido, y por mencionar algunos de los acuerdos de precios, tenemos, por ejemplo, la lista de 70 artículos recientemente firmada y de la cual forman parte no solamente comercios adheridos de nuestra ciudad capital, sino también del interior de la provincia.
esta lista de acuerdo de precios que está vigente y cuya vigencia también está garantizada a partir de las inspecciones que se llevan adelante en esta oportunidad, a partir y a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario, que en conjunto y a través del Ministerio de Economía de la provincia rubricaron este acuerdo y se hacen cargo de que se cumpla a rajatabla, si así se quiere, de que se cumplan los acuerdos de precios, de que se cumpla con la cantidad, con la variedad y con las condiciones de comercialización de estos productos, por mencionar algunos de los tantos acuerdos que tenemos en nuestra provincia. El Plan Provincial Alimentario Nutrir, otro de los programas también modelo a nivel país. En este sentido, es importante mencionar que este programa brinda asistencia a las familias en situación de vulnerabilidad, no solamente brindando esta asistencia a las familias, sino que también se genera un círculo virtuoso a partir del acuerdo del cual forman parte también los pequeños y medianos productores paiperos, los diferentes consorcios que comercializan sus producciones al gobierno de la provincia y el gobierno ayuda de esta manera también a las familias en situaciones vulnerables. Esto es el Plan Provincial Alimentario Nutrir, que cabe destacar que beneficia a más de 31.000 familias formoseñas alrededor de todo el territorio provincial. Este programa que recientemente también fue reforzado por el gobierno de la provincia a partir de los impactos económicos de la COVID. Por otro lado, el gobierno también lleva adelante otro programa muy importante que recorre de manera itinerante toda la provincia y se trata del programa de soberanía alimentaria en el modelo formoseño. Este programa es impulsado también desde el gobierno de la provincia a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario. No solamente se trata de un programa de comercialización de productos, con lo cual los diferentes consorcios que producen en Formosa pueden comercializar sus productos a los diferentes beneficiarios de las distintas localidades, porque no termina ahí, sino que se trata de que estos productos locales obtengan un valor agregado y terminen siendo comercializados en las góndolas de nuestros supermercados y comercios locales. Con lo cual no solamente se beneficia el consumidor final, no solamente se beneficia el productor, sino que también son beneficiarios los comerciantes y las cadenas de supermercados de nuestra provincia, generándose nuevamente este círculo virtuoso del cual veníamos hablando anteriormente, posicionando nuestra economía local, posicionando nuestra también producción local y regional. Y estas son medidas no solamente que van a estar vigentes ahora, sino que también a largo plazo nos van a dar una garantía y un beneficio en términos económicos y en términos productivos para nuestra provincia. Sin embargo, y me puedo quedar horas y horas mencionando algunas acciones de gobierno, pero estoy mencionando las más destacadas. No terminan acá porque también el gobierno de la provincia de Formosa adhirió a un subsidio a la energía eléctrica que alcanza a 7.921 comerciantes de la ciudad capital y también de Clorinda. Este subsidio es importante porque recordemos que el sector comercial, no solamente en Formosa, sino también a nivel nacional, son impactados por la crisis económica a raíz de la pandemia y, sin embargo, el gobierno de la provincia de Formosa brinda esta asistencia a través del subsidio al suministro eléctrico. Y una de las medidas más importantes que tiene que ver con la campaña de vacunación, que nuestra provincia fue modelo, recordemos nada más hasta el mes pasado, éramos una de las provincias y somos una de las provincias que están llevando la vacunación de manera más rápida y eficaz y eficientemente. A la fecha, nosotros ya llevamos más de 100.000 dosis aplicadas de las vacunas en todo el territorio provincial y también teniendo en cuenta a los diferentes grupos de riesgo. Todas estas medidas vamos a contextualizarlas porque recordemos y tenemos que remontarnos a marzo de 2020, en donde nosotros comenzábamos a dar cuenta de este virus que estaba llegando a las diferentes provincias, de este virus que estaba llegando también a nuestra provincia, pero nosotros éramos inmunes en ese contexto y en ese sentido, porque nosotros en la provincia no teníamos circulación viral, no teníamos no tomábamos dimensión de lo que representaba este virus, porque en ese sentido nosotros estábamos tan bien resguardados que en nuestra provincia veíamos al virus como algo muy lejano, como algo que veíamos en las noticias y nosotros acá no teníamos caso alguno. No había circulación viral, no había fallecidos por COVID. El primer caso positivo de COVID-19 se detecta recién en junio del año 2020. Recordemos que nosotros teníamos un programa de ingreso administrado ordenado, con lo cual en junio se suspende ese programa debido también a este caso que se detecta en nuestra provincia.
En noviembre, la Corte Suprema de la Nación dicta una medida cautelar con la cual ordena a la provincia el ingreso masivo de formoseños que se encontraban en otros lugares, en otras provincias. Vamos a establecer la diferencia entre lo que tiene que ver con el ingreso masivo y el ingreso ordenado y administrado. El ingreso no estaba prohibido para los formoseños, el ingreso existía, nada más que en ese entonces era administrado, ordenado y gradual. Había muchos formoseños que se habían inscrito para ingresar a la provincia, que ni siquiera vivían acá o que al momento en que se los llamó, se los contactó para que ingresaran a la provincia, rechazaron el turno, rechazaron la fecha para poder ingresar. Y esto lo vamos a ver más adelante, cuáles son las causas de estas situaciones. Entonces nosotros teníamos un ingreso ordenado. Cuando este ingreso se masifica es que se detectan también los casos, es que la curva de casos comienza a aumentar. Remontándonos a noviembre de 2020, en donde se detecta ya, se da cuenta y se confirma el primer fallecido por COVID-19 en nuestra provincia, y los casos ya de diciembre en adelante comienzan a aumentar. Todo nuestro estatus sanitario, todo nuestro esfuerzo y toda nuestra política pública provincial en materia de mantener ese estatus en cero comienza a desmoronarse a partir de estas medidas extraprovinciales que vienen a afectar este estatus, si se quiere. Ahora bien, todo esto se va a dar en un contexto nacional, porque nosotros también, más allá de las políticas públicas provinciales, estamos adheridos también, de alguna manera, a las medidas que se implementan desde el gobierno nacional. Pero para esto quiero que escuchemos también, en principio, las palabras del doctor Jorge Ibáñez, ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de nuestra provincia, quien lo resume y lo detalla perfectamente todas las medidas que se llevaron adelante desde el gobierno nacional y provincial. Nosotros queremos a grandes rasgos las medidas adoptadas por el gobierno, medidas públicas activas, dividirlas en aquellas que están dirigidas a las familias y a los trabajadores y luego aquellas que van dirigidas exclusivamente al sector comercial. Ustedes saben que con relación a los trabajadores, el gobierno de la provincia de Formosa implementó un complemento al salario, sería una suerte de ATP provincial. Al día de la fecha, por este mes ya llevamos inscripto más de 800 trabajadores de 50 empresas. También hay un subsidio en particular para el personal de salud y el personal de seguridad, que es un bono de 10.000 pesos. Hay un subsidio para cooperativistas, para asociados de cooperativas que no pueden trabajar en este momento por el impedimento de las medidas fitosanitarias, donde están inscritos 533 cooperativistas de 25 cooperativas distintas. Hay un subsidio para los comercios que significa el pago del 100% de la boleta de luz, el pago del 100% de la boleta del agua, y a eso debemos sumarle los 20.000 pesos que le damos también como un complemento, como un subsidio a cada empleado en blanco que tengas en el comercio. Entonces son un sinfín de medidas. También hay unos créditos del Banco de Formosa precisamente para el sector comercial con tasas muy subsidiadas por el gobierno, que durante este mes ya tenemos 253 comercios y pymes que han solicitado el crédito por un total de 106 millones de pesos. Recordemos que hay 250 millones en ese fondo. Después también están líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones que pueden ser accesibles por las pymes. Y no olvidemos las medidas sociales, porque ampliar el presupuesto como se amplió del plan Nutrir que lleva adelante el Ministerio de la Comunidad nos va a permitir tener más beneficiarios que hoy no pueden enfrentar la compra de todos esos alimentos, más la posibilidad también de más paiperos que puedan entregar productos y también en algunos casos adecuarle algunos precios. Pero a esto también hay que sumarle las medidas de nuestro gobierno nacional. El gobierno nacional ha implementado el Repro 2, y lo ha hecho extensivo a otras actividades. Y en Formosa tenemos 29 empresas con 929 empleados.
que ya recibieron el Repro 2 el mes pasado. Con respecto a medidas directamente hacia las familias formoseñas, todos sabemos que la ampliación de la tarjeta alimentar, acá el compañero ministro ya dio los detalles, la ampliación del programa Progresar, la ampliación de la AUH, también es otra medida política muy importante, digamos, y puede haber otras menores. Lo que yo quiero significar con esto es que el gobierno nacional, pero fundamentalmente nuestro gobierno, con sus propios recursos y la posibilidad que tenemos, es la de tejer esta red de ayuda social con los que menos tienen, con las familias más necesitadas, con los trabajadores que hoy no están trabajando y que van a recibir, en algunos casos el Repro 2, en otros van a recibir el ATP provincial. Entonces, esto simplemente no es entrar en polémica, trato de desvirtuar ese no hacen nada. Estamos haciendo todo lo que podemos hacer. Sabemos que el momento es bravo, sabemos que el momento es difícil, pero estamos tendiéndole la mano en la medida de nuestras posibilidades a todos los formoseños que hoy lo necesiten. Y ahí lo escuchábamos claramente y en ese sentido, reforzando lo que decía el ministro y contextualizándolo, también es importante mencionar que el Gobierno Nacional para implementar estas medidas también se apoya o se basa en directivas o lineamientos también que se expresan desde la Organización Mundial de la Salud, así como también de todo el equipo de epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación. Por supuesto que nuestra provincia también adhiere a estas medidas y como así también otras provincias del país, teniendo en cuenta la situación particular de cada territorio provincial y también teniendo en cuenta las diferentes fases que se van atravesando para ralentizar el nivel de contagios en las diferentes provincias. Ahora, en este sentido también, y otro tema que despierta polémica, tiene que ver con los fondos que se envían desde el Gobierno Nacional a las diferentes provincias. Y en este sentido, y también lo explicaba en el Consejo de Atención Integral de la Emergencia, el doctor Jorge Ibáñez, respecto de los fondos que se enviaron a nuestra provincia. Recordemos que el Estado Nacional destinó a cada provincia 2.033 millones de pesos en todo el año 2020. Sin embargo, el dinero invertido en estrategia sanitaria por parte de la provincia de Formosa, y a esto hay que prestarle atención, desde el inicio de la pandemia hasta marzo del año 2021 de este año, era ya de más de 6.431.000 pesos, con lo cual los fondos que destina el Gobierno Nacional no se equiparan, si se quiere, y lo podemos explicar de la siguiente manera. La inversión estatal supera a todos los gastos que se habían tenido a partir de la inversión, con lo cual el discurso de que se inventan casos o con lo cual si queremos instaurar el discurso de que la provincia quiere fondos nacionales, esto se cae al ver la cifra. Nuestro Estado provincial invirtió más de lo que pudo haber recibido hasta el año pasado para mitigar los impactos de la pandemia en materias, por ejemplo, en materia sanitaria. En este sentido, lo que se hizo con esta inversión estatal tiene que ver con, por ejemplo, por mencionar algún aspecto, la readecuación del sistema de salud. Se adquirieron 22 ambulancias con unidades de terapia intensiva para el traslado de pacientes de COVID-19, sin mencionar todas las otras medidas que se llevaron adelante, la adquisición de equipamientos de respiradores, el programa de protección al personal de la salud con medidas de bioseguridad, y en este sentido también cobra mayor realce o importancia, si se quiere, el programa Fontex, con el cual se confeccionan todos los elementos de bioseguridad para el personal de la salud. La asignación estímulo para el personal de la salud, la construcción de hospitales modulares, el ingreso familiar de emergencia o el IFE, el aumento de las asignaciones universales familiares, ¿no? La asignación universal por hijo, por ejemplo, el refuerzo extraordinario de la tarjeta alimentar, que ya lo mencionaba también el ministro de Economía, y así puedo mencionar muchísimas otras medidas, la prohibición de despidos, por ejemplo, también, que fue muy importante el año pasado, el programa de precios máximos, ¿no? El programa de precios máximos de referencia. Acá en Formosa también tenemos nuestro programa de precios cuidados formoseños, el programa de asistencia de emergencia al trabajo y también las nuevas restricciones que se vinieron dando después del aumento de la curva de contagios. Lamentablemente todas estas medidas no son suficientes si la curva de contagios aumenta. ¿Y por qué aumenta la curva de contagios? Nosotros, poniéndolo en contexto,
tenemos que mencionar que tiene causales políticos, así es, porque el oportunismo político deviene en el aumento de casos positivos y de fallecimientos por COVID-19. La resistencia social a las restricciones que se vienen implementando teniendo en cuenta esta situación epidemiológica, por ejemplo, también las marchas anticuarentena y todas estas causas o estos aspectos, no lo digo yo, sino que también están reforzados en investigaciones periodísticas, están reforzados también por investigaciones y análisis políticos que se realizan a nivel internacional, como por ejemplo hace unos días atrás The Guardian, un diario de tira internacional que realizaba un análisis económico y político también en el cual tomaba como eje central a nuestro país y mencionaba como una de las causales directas al oportunismo político que devienen en esta curva, en este aumento de la curva de contagios en nuestro país. Así también, sin embargo, y pese a todo esto, nosotros seguimos viendo los aspectos positivos y seguimos posicionándonos como país porque el nuevo estudio de Unión Global de la Confederación Sindical Internacional encuentra que, esto es muy importante, que Argentina recibió el puntaje más alto entre los países, lo que demuestra que es una política central, cuidar el trabajo y esto no depende de la riqueza de una nación. Sin embargo, Argentina está posicionado en un ranking internacional, en un ranking mundial en el cual nuestro país cuida al trabajo, aunque quieran instaurar el discurso de que no, aunque quieran decir lo contrario, nuestro país continúa trabajando para cuidar la salud, cuidar el trabajo de los argentinos y las argentinas y en este sentido es importante mencionar también que nosotros no tenemos que decidir quién vive y quién no, porque se está cuidando también la salud, se está cuidando todo el sistema sanitario provincial y nacional. A todo esto también es de mucha importancia mencionar que un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación explica que la cuarentena, así como lo dicen los anticuarentena, sin embargo, esta medida de aislamiento social preventivo y obligatorio evitó una crisis sanitaria de magnitud en la que los equipos de salud tuvieran que verse forzados a decidir quién se salvaba y quién no, como ocurrió en otros lugares del planeta. Todas estas medidas que estuvimos mencionando desde Formosa y desde Argentina, desde nuestro país, se llevaron adelante de manera positiva para que hoy nosotros podamos transitar esta situación unidos y también decir hoy que tenemos los equipamientos necesarios para hacer frente a esta situación, pero por supuesto que es importante que todos sigamos cuidándonos unos a otros para cuidar nuestro sistema sanitario, para cuidar sobre todo la vida y también agradecer y abrazar a nuestro país en un acto simbólico teniendo en cuenta que hoy en Argentina no se decide quién vive y quién no. Para nuestro gobierno provincial y para nuestro gobierno nacional todos somos importantes, todos somos iguales y estas fueron algunas de las medidas sanitarias que se llevaron adelante. Así es que el discurso de no hacen nada hay que descartarlo y se cae cuando nos vamos a ver los datos de las medidas que se llevaron adelante antes y durante la pandemia, en Formosa y en todo nuestro país. Así es que este fue el tema de hoy, porque esto es Infodemia, este es el plano ampliado de la información. Hasta la próxima.